y vamos a hablar sobre una infección emergente, epidémica, hoy en nuestros días, que todos los gastroenterólogos debemos de manejar, que es la infección por Clostridium difficile. La infección por Clostridium difficile es la primera causa de enfermedad gastrointestinal en el paciente hospitalizado. Se reportan casi 500,000 de casos anuales, tiene una mortalidad por la cepa virulenta, la NAP 1027 del 6.9%. En los Estados Unidos representa 5 billones de dólares anuales, que si lo multiplican por el peso mexicano a 20 o 21 o tal vez a 23 el próximo año, pues es gran costo que representa esta enfermedad. El fallo al tratamiento inicial es del 20% y una vez que falla el paciente al tratamiento, la posibilidad de recurrencia puede ser del 40 o hasta el 60%. En el Instituto Nacional de Nutrición vemos un caso de Clostridium difficile moderado o grave por semana. Y vean ustedes la epidemiología de la infección por Clostridium difficile. Antes solíamos ver esta infección en pacientes hospitalizados. Vean ustedes ahora que cerca del 25% de los casos ocurre en el paciente ambulatorio, 45% en el paciente hospitalizado, y lo más sorprendente es que cerca del 5% de la infección ocurre no asociado a problemas de la salud, de tal manera que todos los que estamos aquí sentados podemos tener cierto riesgo de adquirir infección por Clostridium difficile. ¿Qué hace esta bacteria anaeróbica esporulada? Bueno, pues produce dos exotoxinas, la toxina A, que como ustedes pueden ver es una citotoxina que produce alteraciones de la pared de la membrana celular, y la exotoxina B, que degrada los enterocitos y produce la formación de pseudomembranas y rompe las uniones intercelulares. Y estos son los pasos que sigue esta infección: producción local de toxina A y B, ruptura de uniones intercelulares, apoptosis de células epiteliales, producción local de enzimas hidrolíticas y formación de pseudomembranas, y ocurre la diarrea acuosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta infección? Los aceptados universalmente: edad mayor de 65 años, que estén hospitalizados, con exposición previa a antibióticos, inmunosuprimidos, que tengan cirugía gastrointestinal reciente o enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, los factores de riesgo emergentes son el uso de inhibidores de bomba de protones. Ya se puede transmitir esta infección por alimentos y agua contaminadas de persona a persona, proveniente de mascotas o de animales, o inclusive en la alberca, así es que cuidado aquí en Mazatlán. ¿Cómo se diagnostica la infección por Clostridium difficile? Dos métodos nos establecen el diagnóstico de certeza: una prueba en heces positiva para toxina de Clostridium difficile o la determinación de un Clostridium difficile toxigénico en cultivos, o bien los hallazgos histológicos o endoscópicos de colitis pseudomembranosa. Voy a hablar sobre las pruebas en heces, y hoy en día la determinación por PCR de la toxina para Clostridium difficile es el nuevo estándar de oro. Existen varios inmunoensayos, como es la determinación de la glutamato deshidrogenasa, que es extraordinariamente sensible pero poco específica; la determinación por inmunoensayo de la toxina A y B, que no es muy buena como prueba única y tiene pobre sensibilidad y especificidad, y sin embargo en México es la prueba más utilizada; y el cultivo celular citotóxico, la determinación de un cultivo citotoxigénico, pues son los estándares de oro, pero desafortunadamente se tardan mucho en tener los resultados. De tal manera que hoy en día lo que hacemos para el diagnóstico del Clostridium difficile, por lo menos en el instituto, es hacer la prueba de dos pasos. Hacemos la prueba más sensible, que es la glutamato deshidrogenasa. Si es positivo, confirmamos con PCR, y eso establece la infección por Clostridium difficile. Obviamente, vean ustedes que la toxina A y B no establece un diagnóstico de certeza. ¿Y cuándo hay que pedir una prueba de estas en heces? Cuando el paciente, sobre todo el hospitalizado, empieza a tener diarrea acuosa, más de 3 evacuaciones al día. Cuando tienen un paciente en el hospital que llegó sin diarrea
y tiene más de 3 evacuaciones acuosas, por favor, hay que pedir o pensar en la infección por Clostridium difficile. La otra prueba diagnóstica es la endoscopía. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, la colonoscopía es normal. Obviamente, los casos avanzados pueden tener el desarrollo de pseudomembranas de manera leve o casos tan avanzados como el que les estoy mostrando en la diapositiva. ¿Cómo se clasifica la gravedad de la infección por Clostridium difficile? Estas son las guías del American College of Gastro del 2013, en donde debemos de aprender a clasificar la infección porque de eso dependerá nuestro tratamiento. De tal manera que hablamos de infección leve cuando hay una diarrea y cualquier signo o síntoma adicional que no cumpla con los criterios de diarrea grave o complicada. Y diarrea grave es cuando hay diarrea, pero además la albúmina bajó a menos de 3 y tiene uno de los dos criterios siguientes, leucocitos mayor de 15,000 y tiene dolor abdominal. Y hablamos de grave o complicada cuando el paciente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, desarrolla hipotensión, fiebre o algunos síntomas que sugieren falla orgánica múltiple. Entonces, estos son los criterios de leve, moderada o grave. Y hablamos de infección por Clostridium recurrente cuando hay recidiva de la infección dentro de los primeros 2 meses después de haber terminado un tratamiento. Y vean ustedes cómo clasificando la gravedad de la infección vamos a elegir el tratamiento. En las enfermedades leves o moderadas, metronidazol puede ser de inicio 500 miligramos 3 veces al día por 10 días o bien vancomicina 125 miligramos oral 4 veces al día por 10 días. Recuerden que en México no hay vancomicina en tabletas, tenemos que usar la ampolleta que viene en 500 o 1000 miligramos y eso hay que diluirlo y darlo por vía oral. Funciona la ampolleta que se administra por vía intravenosa, funciona administrada por vía oral en pacientes con infección por Clostridium. Por otro lado, en la enfermedad grave tenemos que ir directamente a vancomicina 125 miligramos vía oral 4 veces al día por 10 días y en la enfermedad grave complicada tenemos que dar vancomicina oral, vancomicina en enemas y metronidazol intravenoso. Estos son los lineamientos actuales del uso de antibióticos en la infección por Clostridium difficile. Este es el tratamiento de la infección inicial. ¿Qué pasa cuando al paciente le dimos el tratamiento y a los 8 semanas, a los 2 meses tiene una recurrencia? Pues hay que utilizar el mismo régimen, el mismo esquema de antibióticos que usamos y fue efectivo en la primera recurrencia. Si es grave el problema, hay que irnos directamente a vancomicina y cuando el paciente tiene una segunda recurrencia, hay que darle otro esquema con vancomicina y dárselo en pulsos. ¿Qué quiere decir esto? 125 miligramos por día, cada 10 días, 10 dosis más. Vean ustedes cómo hay otros tratamientos y hay otros antibióticos que no los voy a mencionar porque no existen en México, como es el caso de la fidaxomicina. Y Saccharomyces boulardii es un probiótico, como ustedes saben, y es el único probiótico que tiene evidencia científica contundente que pudiera ayudar en el tratamiento de la infección por Clostridium, aunque la respuesta es 15 versus 50% en los pacientes tratados. Lactobacillus plantarum no ha demostrado ser tan efectivo, al igual que la Rhamnosus GG, 2 ensayos clínicos controlados sin eficacia. Y vean ustedes el metaanálisis del tratamiento con probióticos, solamente Saccharomyces puede ser de utilidad, aunque la evidencia es limitada y el Colegio Americano de Gastro no lo recomienda de manera sistemática. ¿Qué pasa con el trasplante de microbiota fecal? Esta es una terapia emergente, compasiva, altamente efectiva en el tratamiento de la recurrencia de la infección por Clostridium o en el tratamiento de la enfermedad grave, complicada o fulminante. Recuerden ustedes que lo que pasa, tenemos un colon sano en un paciente, le damos antibióticos, acabamos con la diversidad microbiana de la microbiota intestinal y como ustedes saben, el Clostridium habita en el ambiente como esporas, se adquiere la espora en el hospital o de manera ambulatoria, se reproduce y produce la colitis pseudomembranosa, damos nuevamente antibióticos, vancomicina, acabamos con la mayoría del Clostridium, sin embargo, por la persistencia de esporas en el colon, puede haber la recurrencia de la enfermedad.
es entonces donde en la enfermedad recurrente es la única indicación para hacer el trasplante de microbiota fecal. No hay que hacer esta terapia emergente en ninguna otra indicación a menos de que sea bajo un protocolo de investigación aceptado por un comité de ética. ¿Qué es lo que hace el trasplante de microbiota fecal? Pues restaurar la diversidad microbiana, y vean ustedes en los metaanálisis la efectividad de esta terapia emergente, 91% cuando se utiliza el primer trasplante y es hasta 94% cuando se utilizan trasplantes adicionales. Vean ustedes lo que sucede. Este es un sujeto sano. Cuando desarrolla la infección por Clostridium se altera la diversidad microbiana, y cuando se hace una infección recurrente todavía más se afecta la cantidad de bacterias. Ven ustedes cómo la diversidad microbiana, el número de filotipos que habitan en el intestino de estos pacientes se reduce significativamente. Vean los controles contra los que desarrollan infección recurrente. Y vean ustedes qué pasa con la microbiota después de un trasplante. Vean ustedes, aquí es el receptor, está afectada la diversidad microbiana. Este es el momento 0 del trasplante. Al día 5 de trasplante, perdón, esta es la microbiota del donador, y después de 14 días del trasplante y después de un mes, el receptor adquiere la microbiota del donador, muy semejante la composición microbiana. Los probióticos ayudan a la prevención de la infección por Clostridium difficile. Nuevamente, los diferentes metaanálisis muestran que sí son efectivos y seguros en la prevención de la infección recurrente. Y para afirmar estos conceptos les voy a presentar un caso de la vida real. Es el caso de la señora Álvarez. Esta paciente tiene 76 años, ingresa al hospital por fractura de cadera derecha, se le hace un reemplazo de la cadera con una prótesis que fue exitosa. 3 días después desarrolla una neumonía lobar izquierda tratada con cefalexina y claritromicina, y 10 días después del ingreso desarrolla diarrea aguda y dolor abdominal. 5 evacuaciones líquidas, dolor abdominal cólico en el abdomen inferior, febrícula y después fiebre de 38.8 grados, antecedentes, tiene hipertensión, osteoartrosis y enfermedad por reflujo, y para ello recibe losartán, acetaminofén e IBP, es decir, tiene todos los factores de riesgo para esta infección emergente, de tal manera que en la exploración física encontramos no está hipotensa, tiene signos vitales más o menos normales, sin deshidratación, el tacto rectal sin masas o sangre, y los exámenes de laboratorio no hay hipoalbuminemia. ¿Cuál sería la causa más probable de la diarrea en esta paciente? Obviamente, diarrea asociada a Clostridium difficile. Recuerden, paciente hospitalizado, más de 65 años, es tratada con antibióticos y tiene más de 3 evacuaciones acuosas. ¿Cuál de las siguientes pruebas le harían a ustedes a esta paciente si ustedes fueran el jefe del hospital y quisieran desarrollar una prueba costo efectiva? ¿Cuál de estas opciones? Por supuesto que la PCR tiempo real para toxina B sería la respuesta apropiada. A esta paciente se le hizo glutamato deshidrogenasa, que fue positiva y se confirmó con el PCR. ¿Cuál sería el tratamiento que usted recomendaría? De acuerdo a los criterios que le mencioné, esta paciente tendría una infección por Clostridium leve, de tal manera que metronidazol 500 miligramos por vía oral 3 veces al día, por 10 días sería la indicación terapéutica. Se inició tratamiento con este esquema y después de 2 días de tratamiento sin mejoría, se cambia a vancomicina 125 miligramos 4 veces al día. Esta es una conducta que hay que hacerla. Si el paciente no mejora en 2 días, hay que cambiarle de antibiótico. La paciente mejora sintomáticamente después de 2 días y la diarrea se resolvió al 5.º día. Fue egresada del hospital con vancomicina, completó los 10 días, y para prevenir recurrencias, Saccharomyces boulardii 250 miligramos 2 veces al día por 10 días. ¿Cuál es el grado de evidencia de Saccharomyces boulardii en la prevención de la recurrencia? Pues la evidencia es moderada y por eso probablemente para prevenir la recurrencia está indicada, no para el tratamiento.
Un mes después, la señora Álvarez presenta una segunda recurrencia de infección por Clostridium. Se le da tratamiento con vancomicina 125 miligramos 4 veces al día por 14 días. Tiene una evolución satisfactoria. 2 semanas después de suspender el tratamiento, nuevamente tiene diarrea y se establece otra vez el diagnóstico de recurrencia de infección por Clostridium. Recuerden, ya es la segunda recurrencia. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Pulsos de vancomicina. La paciente se le dieron los pulsos de vancomicina, evolucionó satisfactoriamente 2 semanas y después de 10 días tiene una tercera recurrencia con diarrea acuosa, 7 evacuaciones diarias, dolor, fiebre de 38,5 grados y una colonoscopía con colitis pseudomembranosa. ¿Qué se debe de hacer en esta tercera recurrencia? Trasplante de microbiota fecal. A esta paciente se le hicieron 3 días después, se le hizo el trasplante de microbiota de un donador anónimo y la diarrea mejoró significativamente después del trasplante, después de 3 días. Y una semana después del trasplante de microbiota, la diarrea se resolvió y tuvo una evolución satisfactoria. A los 3 meses después del trasplante está asintomática. De tal manera que podemos concluir que la infección por Clostridium difficile ha aumentado en incidencia y gravedad y es la causa más común de diarrea asociada a los cuidados de la salud. La edad avanzada, la exposición a antibióticos en pacientes hospitalizados, inmunosuprimidos con cirugía gástrica son los factores de riesgo más importantes. La infección por Clostridium debe sospecharse en cualquier paciente hospitalizado que desarrolla diarrea con más de 3 evacuaciones al día. El diagnóstico se basa en la identificación de las toxinas o del Clostridium difficile toxigénico en las heces y hallazgos endoscópicos de colitis pseudomembranosa. El tratamiento está basado en la gravedad de la enfermedad. La primera recurrencia debe ser tratado con el mismo esquema que curó la primera infección. La segunda recurrencia debe ser tratada con pulsos de vancomicina y el trasplante de microbiota solo indicarlo hasta la tercera recurrencia de la infección por Clostridium o si cualquiera de las recurrencias es grave. Finalmente, Saccharomyces boulardii es el probiótico con más evidencia en el tratamiento y en la prevención de la infección por Clostridium difficile y muchas gracias por su atención.